Continuamos entonces con el capítulo 4, que ya es introducción al análisis técnico. Cada vez se va poniendo mejor. Para alguien como yo, que es un trader 100% técnico, que 100% se hace en análisis técnico para tomar sus decisiones. Este es el capítulo más interesante. Vamos a ver, no nada más análisis técnico, vamos a ver introducción al análisis técnico, vamos a ver aquí lo que es soporte, resistencias, que yo sé que es algo que la gente considera muy básico, pero entenderlo de la forma correcta marca la diferencia entre hacer dinero o perder dinero. ¿Ok? No es lo mismo comprar un soporte débil que comprar un soporte sólido, fuerte. Le va a enseñar las características y cualidades de cada uno de estos niveles horizontales, soporte y resistencia, que absolutamente todo el mundo ignora. ¿Ok? Así que estoy seguro que se van a llevar muchísimo este capítulo. Empecemos con una pequeña introducción para el análisis técnico. El análisis técnico no es magia negra que te va a decir hacia dónde va el precio, si mañana o el próximo minuto o la próxima semana el precio va a caer o va a subir. No, simplemente el análisis técnico, ¿verdad?, te da muchas pistas sobre el comportamiento de la acción del precio de un instrumento financiero en el pasado, ¿verdad? Lo cual te puede llevar a hacer análisis probabilísticos en determinadas zonas de la gráfica para tratar de extraer dinero de los mercados financieros. Entonces, obviamente tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Algunas limitaciones de análisis técnico pueden ser, no te dicen cuál es el origen del movimiento, más que ver de dónde se origina, causas del tamaño grande de las velas o tamaño pequeño de las velas y las posiciones de diferentes traders. Algunas limitaciones, son cosas que no puedes descifrar con el análisis técnico. Entonces, el análisis técnico, mucha gente considera que es una estafa, incluso el trading, mucha gente considera que es una estafa y obviamente siempre viene de bocas de gente que pierde dinero en los mercados por no prepararse antes de operar en los mercados. Pero el análisis técnico no es una estafa. Incluso hay muchísimas pruebas de que el análisis técnico funciona. Por ejemplo, el order herding, que es comportamiento de rebaño. Básicamente podemos ver que en zonas de soporte y resistencia o en patrones de trading específicos vemos varias órdenes de diferentes tamaños agrupadas en un mismo sector, ¿verdad? Lo que llamamos soporte y resistencia, zonas horizontales o zona de demanda, zonas de supply and demand. Entonces, también vemos lo que se llama order splitting, división de órdenes, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, después de rupturas de niveles, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, tenemos muchísimas órdenes. Una vez que se rompe una resistencia importante, ¿verdad? Se rompe algo que es como un techo, ¿verdad? Sabemos que eso ahorita va a servir como un piso, ¿verdad? Una resistencia al romperse, como la vamos a ver, sirve de soporte. Podemos ver que cuando tenemos una ruptura de un nivel importante, gente que se perdió ese movimiento empieza a posicionar también sus órdenes, básicamente lo mismo que la vez anterior, pero es cuando ocurre algo, activa una acción de los traders, de los inversores, a tratar de buscar un nuevo nivel, ¿verdad?, de donde posicionarse. Y el Stop Market Clustering, que eso creo que es acumulación de stops, eso ya todo el mundo lo sabe, que por lo general siempre vemos que después de un movimiento, después del último low, se acumulan muchísimos stops justo por debajo del último low. Lo cual genera casas de liquidez. Entonces vemos que como que el mercado, ¿verdad?, diferentes grupos de personas reaccionan de una misma o toman una misma acción basadas en niveles similares. Entonces, esto hace el análisis técnico funcionar. Por esto lo que quiere decir es que si tú estás comprando soporte, seguramente estás comprando con una gran mayoría del mercado que sabe que es un nivel importante. Ahora, comprar en el medio de la nada, donde tú eres el único que estás comprando, ¿verdad?, disminuye lo que son las probabilidades de que tengamos éxito. ¿Sí? Estás jugando en contra de las probabilidades o no con las probabilidades muy a tu favor. El valor del análisis técnico es básicamente eso. El análisis técnico te va a permitir ver niveles de confluencia, niveles críticos en la gráfica, ¿verdad?, en lo cual las probabilidades están altamente a tu favor para que el outcome o el evento que tú estás esperando que ocurra
de hecho ocurra, valga la redundancia, pero ese es el valor del análisis técnico. También es una herramienta importante para gerenciar el riesgo. El análisis técnico es la primera herramienta de gerencia de riesgo. Sin análisis técnico y sin saber dónde son los niveles o puntos de inflexión importantes, va a ser imposible gerenciar nuestro riesgo. Ahora, análisis técnico versus análisis fundamental, ya lo vimos un poquito antes, pero para resumir, el análisis técnico le saca una gran ventaja al análisis fundamental en algo. El análisis fundamental te dice que X instrumento financiero debe costar $100, ahora vale 20, pero debe costar $100 por buenos fundamentales. Ahora bien, el reality gap es cuánto va a tardar el precio, ¿verdad? O esa acción en llegar a ese valor de $100. Puede ser 7 años, puede ser 10 años. El análisis técnico te ayuda a entender cuándo hay más probabilidades de que algún movimiento ocurra. Eso nos lleva a otro punto que es lo que es el dollar cost opportunity. Seguramente mientras eso va de 20 a 100 en 10 años, tuviste 3 ciclos en el mercado de las criptomonedas o 2 ciclos en el mercado de las criptomonedas, donde invirtiendo la misma cantidad de dinero pudiste haber hecho, qué sé yo, un 500%. Al final, el análisis técnico para mí predomina sobre el fundamental por una sola cosa, que al final es por lo que estamos acá y es por las ganancias. ¿Ok? Yo puedo más o menos entender cuándo es buen momento posicionarme usando análisis técnico. Con análisis fundamental, simplemente te posicionas porque hay un espacio entre lo que debería costar o un gap, una brecha entre lo que debería costar y lo del precio actual. Entonces, básicamente eso es por la cual yo soy 100% un trader técnico y por la cual el mundo financiero de la finanza se ha movido desde los 80, que era 100% fundamentalista, hacia ser más técnico también. Ahora bien, análisis técnico versus análisis psicológico. Yo pienso que no hay uno mejor que otro. Yo pienso que el análisis psicológico va a ir de la mano con todos los otros análisis y seguramente va a ser lo más importante, porque tú puedes ser un crack. Puedes ser el mejor analizando el mercado, pero si no tienes disciplina, si no tienes un plan, si simplemente eres parte del sentimiento del mercado, simplemente vas a tener los mismos resultados que el sentimiento del mercado. Entonces, sumamente importante, ¿verdad? Analizarse también, no nada más analizar el mercado, sino analizarse uno mismo en momentos de euforia, en momentos de pánico, etc. Porque, analizar cuál era nuestro estado emocional cuando tuvimos grandes ganadores, grandes perdedores, y vamos a encontrar patrones emocionales que se repiten tanto en nuestros trades ganadores como en nuestros trades perdedores. Y estos patrones, ¿verdad? Son importantes reconocerlos porque te van a ahorrar muchísimo dinero, ¿verdad? Importante el autoconocimiento, nuevamente, lo que decía, disciplina para respetar tu plan de trading, disciplina para entender que todo lo que estás haciendo lo estás pensando desde la calma. Y luego en momentos de emociones fuertes, tú simplemente vas a tener disciplina para seguir un plan. Para eso siempre digo que es importante usar un diario de trading para poder grabar todas tus operaciones, sentimientos, etcétera, etcétera. Tengo un artículo del diario de trading, cualquiera que esté interesado puede dejarlo en los comentarios y se los hago llegar. Ahora, cuando nos enfocamos en análisis técnico, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a escuchar mucho hablar sobre gráficas, que es lo más importante, obviamente. La estructura del mercado, sumamente importante. Tendencia, vamos a escucharlo también. Soportes, resistencia y patrones. Básicamente esto es todo lo que conforma el análisis técnico, ¿verdad? Aquí se podría agregar indicadores, pero yo no uso indicadores. Más adelante haré un curso sobre Ichimoku Cloud, que es un indicador que estoy empezando a usar y le estoy viendo bastantes beneficios, pero simplemente si llegase a usar indicadores sería por confirmación. Mi estrategia funciona basada en niveles horizontales. Mi estrategia podría ser usada por un niño de 5 años. Entonces bien, empezamos por las gráficas. Vamos a encontrar 3 tipos de gráficas. Está la gráfica lineal, gráfica de barras, gráfica de vela japonesa. La gráfica lineal básicamente lo que hace, ¿verdad? Va uniendo puntos dependiendo del cierre. Estamos viendo una gráfica diaria, cada vez que cierre un día va a ser un punto. Este fue un día, el otro día cerró acá y el otro día cerró acá. Y lo que hace es unir esos puntos. Ahora después, esta no da mucha información. Esta gráfica ya les voy a decir para qué la uso yo, pero no te da mucha información. Luego está la gráfica de barras.
¿verdad? La gráfica de barras nos empieza a dar más información. Hacia el lado izquierdo, el palito que está hacia el lado izquierdo, como pueden ver aquí, por ejemplo, este palito aquí al lado izquierdo, este palito aquí al lado izquierdo, es el precio de apertura. El palito al lado derecho es el precio de cierre, ¿verdad? Y el otro es el cuerpo, lo demás es el cuerpo, el rango que se tradió durante un periodo de tiempo. Si estamos viendo una gráfica diaria, cada una de estas barritas va a ser un día. Entonces, esta representación gráfica de un día cuyo rango de trading fue este largo, pero la apertura fue a este nivel, el cierre fue a este nivel. Nos da más información, nos da apertura, cierre, cuál fue el high de la vela, el low de la vela y el rango total de la sesión. Aquí, por lo tanto, por otro lado, las velas japonesas es lo mismo, información de las barras, pero lo ves de una forma más gráfica. Ya no ves que si el palito a la izquierda, el palito a la derecha, ¿verdad? Ahorita lo ves por colores igual, ¿verdad? En mis velas azules por lo general son verde en otras gráficas y mis velas blancas por lo general son rojas. Pero aquí cada sesión, esta es una gráfica mensual, cada sesión, cada vela representa un mes de trading. Básicamente lo mismo. Te dice dónde abre, obviamente si es una vela bajista va a cerrar por debajo. Donde abre, donde cierra, lo más bajo que llegó, lo más alto que llegó, ¿verdad? Este azul, por ejemplo, donde abre, donde cierra, lo más alto que llegó. Entonces te empiezan a dar más información sobre la sesión de trading que va a ser muy importante para nosotros poder analizar el mercado y niveles. Entonces, gráficas lineales, ¿verdad? Los pros proporcionan una visión general clara de tendencia general del mercado. Son fáciles de interpretar, lo que las hace ideales para principiantes en análisis técnico. Los contras carecen de información detallada sobre los movimientos de intradiario. No reflejan volatilidad del precio dentro de un periodo específico. Ok. Bien. Entonces, bien. ¿Para qué yo usaba el gráfico lineal? Ya no lo uso, pero ¿para qué lo usaba? Yo usaba el gráfico lineal para encontrar niveles horizontales. Por lo menos tú ves esta gráfica y capaz para el ojo, para tu ojo y capaz no está muy entrenado, te cuesta, aunque yo pienso que esta no es muy difícil, pero creo que te cuesta ver los niveles, ¿verdad? De soporte y resistencia y ver cómo hay tantas confluencias en esos niveles. Ahora bien, si usamos una gráfica lineal, vemos que podemos nada más unir los picos donde se producen varios contactos o un contacto que produce una reversión grande y los podemos unir. Aquí hubiésemos visto el top de este ciclo, pudimos haber llamado el top de este ciclo del 2021 usando una gráfica lineal y pudimos haber comprado el bottom usando una gráfica lineal. ¿Ok? Son muy buenos, fíjense como esta resistencia que nos da acá, ¿verdad? Después resistencia por un periodo largo de tiempo, por más de un año. Esta resistencia aquí fue soporte después de más de 4 años. ¿A ver? Sí, 4 años. Sí, 4 años. En fin, pueden ver cómo funciona. Para eso es que yo usaba las gráficas lineales cuando estaba aprendiendo. Ahora, si volvemos a nuestra gráfica con esos mismos niveles que marcamos, miren qué bonito y todas las oportunidades de trading que te puede dar esas dos líneas. Entonces, gráficas de barra. Las gráficas de barra, como les dije, ya ofrecen una información más detallada a comparación con las gráficas lineales y permiten visualizar los movimientos dentro de cada periodo. Resultan confusas o abrumadoras para principiantes debido a complejidad visual. Requieren de experiencia y conocimientos básicos técnicos para verla. Aquí tenemos una mejor imagen. Entonces les decía, la barrita del lado de la izquierda es el precio de apertura. La del lado de la derecha es el precio de cierre. Obviamente, si es una vela verde o en mi caso azul, la apertura va a estar por debajo del cierre, obvio. Pero así es como se ven. Pero así es las velas japonesas, básicamente son lo mismo, pero con el cuerpo lleno. Aquí tenemos apertura, cierre, si es bajista, ¿verdad? Pero vemos que más o menos lo mismo que las barras, pero el cuerpo nos permite visualmente, es más cómodo visualmente, no sé cuál es la palabra, la verdad, pero es más cómodo visualmente. Entonces, vamos a enfocarnos en la anatomía de las velas japonesas y las velas japonesas, que es lo que yo uso. Esta imagen fue sacada de acá, el que quiera sacar la imagen la puede ir para allá. Y bien, entonces, lo que hablábamos.
En las velas alcistas verde, que mis gráficas son azules, tenemos el cierre, la apertura en la parte de abajo, el cierre en la parte de arriba, vamos a tener el high de la vela, el low de la vela y lo que esté por fuera del cuerpo, ¿verdad? Este es el cuerpo de la vela, lo vamos a llamar sombras. Esto no es tan importante, pero igual es importante que sepan eso. O mecha, sombra o mecha, ¿verdad? Por el contrario, las bajistas obviamente van a tener la apertura del precio arriba, el cierre abajo, vamos a tener igual low, high, mechas o sombras y el cuerpo real de la vela. No, en realidad sí es importante, Ok, entonces, hay mucha gente que cuando empieza el trading se empieza a aprender estos patrones de velas y empieza a buscar 3 velas rojas seguida de una vela verde para comprar. Yo pienso que esto hay que entenderlo un poquito y le voy a decir con qué me quedaría yo de todo esto, ¿verdad? Porque esto es mucha información para grabártelo y esto es muy confuso cuando estás empezando y no vale de nada. Pero yo me quedaría con algo, miren, ¿sabe? Yo creo que velas pequeñas en extremos yo lo vería como cautela. Aquí podemos ver en extremos el precio viene cayendo y tenemos una vela pequeña en verde con una mechita larga hacia abajo, ¿verdad? Algo como esto también, ¿ves? O por lo contrario, vamos a una tendencia alcista fuerte y tenemos una vela de cuerpo pequeño con una mechita larga hacia arriba. Yo me quedaría con que los cuerpos pequeños básicamente son indecisión, cuerpos grandes básicamente te dice quién está en el control del mercado. Eso es todo lo que yo me quedaría. Hay una otra cosa, ¿verdad? Vela envolvente, etcétera. Eso podría ser, pero eso creo que no es lo más importante, sinceramente, al comienzo, por lo menos el nivel donde están ustedes. Lo que realmente importa, ¿verdad? Es como dije, el cuerpo. Cuerpo grande representa un movimiento fuerte y decidido en la dirección del color de la vela. Indica un sentimiento del mercado sólido con control claro de alguna de las partes. Cuerpo pequeño refleja indecisión o falta de convicción del mercado. Puede sugerir periodos de consolidación, equilibrio entre compradores y vendedores. Vemos en los movimientos, ¿verdad? Grandes, tenemos velas grandes, cuerpos grandes, los movimientos grandes. Aquí están claramente en control los bulls. Fíjense que aquí tenemos una resistencia, no la tengo marcada, pero si trazan una línea que siga mi mouse aquí, tiene una resistencia, ¿verdad? Que incluso soporte resistencia, que incluso también funciona acá, como pueden ver, si siguen esa línea acá. Fíjense que acercándonos a esa resistencia, tenemos par de velitas de cuerpo pequeño. Es indecisión en el mercado. Ahora fíjense que tenemos en el top. Tenemos una velita de cuerpo pequeño con una mecha larga. Empieza a mostrar indecisión. No nada más eso. Aquí estamos en una resistencia mensual. Si ustedes ponen esto es una gráfica semanal. Cada velita representa una semana. Pero si pones una gráfica mensual, te das cuenta que aquí tenemos un nivel más importante de la gráfica mensual. Entonces tenemos un nivel de resistencia y vemos esta velita ahí. Indica indecisión. Fíjense lo mismo que ocurrió acá antes de romper resistencia, ocurrió acá antes de romper all time high. ¿Verdad? Indecisión. Fíjense, cuerpos grandes, una vez que rompemos all time high, fíjense dónde tenemos otra vez cuerpos pequeños. Indecisión, cuerpos pequeños, indecisión en el top de ciclo. Entonces, eso es más que todo lo que yo me enfocaría. Mira, una mecha larga acá, ¿sabes? Mira, acá mechas largas, indecisión, mechas largas en soporte, porque esto es un soporte si trazamos una línea acá. Mechas largas con cuerpos pequeños, indecisión antes del rebote. Entonces, es importante que ustedes empiecen a reconocer eso en las gráficas, pero es algo básico, ¿verdad? Las mechas, ¿verdad? Que hace 3 minutos dije que no eran importantes, son importantes, son importantes, ¿verdad? La mecha básicamente indica la lucha entre compradores y vendedores. Por ejemplo, si vemos mechas en resistencia, ¿verdad? Hacia arriba, mechas superiores, en resistencia indican rechazo en zona de resistencia, en zona donde predomina la oferta. En soportes, las mechitas, ¿verdad? Como les mostré ahorita en la gráfica, en zonas de soporte sugieren rebotes, zona donde predomina la demanda, ¿ok? Entonces, bien, mecha, bueno, mira, aquí es donde les decía, esta es la misma gráfica que les mostraba antes, pero la mensual. Esta es esta misma gráfica, pero vista en la mensual. Vista en la gráfica mensual. Obviamente, cada vez aquí representa una semana,
Aquí cada vela va a tener que tenemos menos información porque cada vela representa un mes. Fíjense, esta vela es la que yo les mencionaba, que es esta misma. Fíjense, la semanal nos está dando una señal de un cuerpo pequeño con una vela grande en resistencia. Mientras la mensual estamos en resistencia y empezamos a tener velas pequeñas con mechas largas yéndose a resistencia. Entonces fíjense la importancia de reconocer nada más eso, de entender nada más eso. Miren, velas pequeñas después de una caída del 85% sugiere que probablemente ya el mercado está sí indeciso, pero probablemente está cambiando la tendencia. Ahora vamos a hablar de marcos de tiempo y temporalidades. No quiero hacer este capítulo muy largo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer introducción al análisis técnico y después vamos a hacer otro separado de soportes y resistencia. Porque no quiero que estén mezclados los dos. Alguien que sepa un poquito más puede que se aburra de esto y no vea el de soportes y resistencia, que es muy clave. Entonces, marcos de tiempo y temporalidades. Entonces, el marco de tiempo, ¿verdad?, se refiere al intervalo en el cual se analiza y se observan los movimientos del precio. Repito, aquí estamos observando una gráfica mensual, aquí estamos observando una gráfica semanal. Pero ya vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a separarlos en bajas temporalidades a altas temporalidades. Si quieren complicarlo más, metemos medias temporalidades, lo que sea, pero bajas temporalidades, altas temporalidades. Bajas temporalidades, tenemos gráficas de un minuto, o sea, donde cada vela representa un minuto. Imagínense esa locura, que ahorita les acabo de mostrar que cada vela representa un mes, que son las que yo uso. Imagínense esta locura que cada una representa un minuto. Está de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Bajas temporalidades también metería 4 horas, 12 horas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se usan? Ya ustedes más o menos saben de estrategias, saben que estas son las gráficas que usan, por ejemplo, los scalpers, day traders, incluso hasta swing traders usan gráficas de 1 hora, 4 horas, 12 horas. Entonces, es para capturar movimientos rápidos del mercado, ¿ok? Detallan movimientos intradía, identifican patrones pequeños y señales rápidas de entrada y salida, bajas temporalidades. Y están las altas temporalidades, que es la que les recomiendo que usen, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, tienes más tiempo para pensar, es un análisis mucho más exacto y mucho más probable de tener éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de gráficas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, todo lo que sea por arriba de diaria. Entonces, son buenísimas porque te ayudan a identificar la tendencia de mayor duración. Imagínate, mientras alguien en 5 minutos está en pánico porque ve su gráfica de 5 minutos caer, yo estoy tranquilo porque yo sé que estoy en una tendencia que probablemente va a durar años. Entonces, proporciona una visión general del mercado, minimizando el ruido intradiario. ¿Ok? Las gráficas de menores temporalidades están más sujetas al sentimiento del mercado, a noticias, a sentimiento del mercado, etc. Entonces, bien, ya vamos a entrar más en detalles en eso, pero por ahora eso, ¿verdad? Las bajas temporalidades reflejan más lo que es el sentimiento del mercado, son sentimientos más erráticos. Déjame ver si puedo poner la gráfica para que lo entiendan, porque nunca he visto una gráfica de 1 minuto. Esto es una gráfica mensual, ¿verdad? Esto es una gráfica mensual, vemos la resistencia, todo bien, ¿verdad? Y se puede ver bastante bien todo, se puede leer bastante bien, ¿verdad? Ahora bien, y se ve que es un mercado que va al alza, la tendencia es alcista, etcétera, todo lo que quieran analizar. Pero cuando vemos una gráfica de 5 minutos, ¿verdad? Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Es todo lo que tienen que analizar. Vamos a ponerle 15 minutos. 15 minutos. ¿Se puede analizar? Claro que se puede analizar. Se puede analizar. Simplemente son más erráticas. Y si llamamos la de 1 minuto, más erráticas todavía. Son mucho más erráticas, respetan menos niveles importantes. Son más difíciles de leer, tienes menos, lo que tienes de información. Normalmente la gente que tradea day trading tiene 3 gráficas abiertas al mismo tiempo. Tendrá una de 1 minuto, una de 5 minutos, una de 15 minutos. Y más o menos va viendo niveles de confluencia, pero para mí se ve tan limpio, es tan sencillo. Gráficas de mayores temporalidades. Mientras mayor es la temporalidad, más sencilla, más limpia es la lectura, más tiempo tienes para analizar, menos errático, más confirmación vas a tener. Estás tradeando junto a gente de mayor capital, porque la gente de mayor capital, de gran capital, no tradea gráficas de 1 minuto, tradea gráficas de mayores temporalidades. Y volvemos aquí.
Ajá, tendencia y estructura del mercado. La tendencia es la dirección general del mercado en un periodo específico. Hoy decimos, ¿cuál ha sido la tendencia desde octubre de 2025 hasta eh, eh, estamos a julio 2026 del mercado de criptomonedas? Bajista. O sea, de ese periodo el precio está más abajo. Es una tendencia que va a la baja. Entonces, desde finales del 2022 hasta octubre del 2025, alcista. ¿Sabes? Entonces, alcista puede ser alcista, bajista, lateral. Tú agarras un periodo de tiempo y ves dónde comenzó la acción del precio y dónde terminó, básicamente. Esto es un error. Y la estructura del mercado ya es un poquito más complejo, pero ya es un poquito más complejo. Describe cómo el precio se comporta en relación con niveles claves máximos y mínimos. Entonces tenemos que una estructura alcista, y esto es súper importante, señores, súper importante. En una estructura alcista vamos a tener máximos más altos, ¿verdad? Vimos lo de la vela, etc. Bueno, vamos a tener del movimiento ahora máximos más altos y mínimos más altos. En una estructura bajista vamos a tener máximos más bajos y mínimos más bajos. Entonces, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, estructura alcista, máximo más alto, mínimo más alto y seguimos, ¿verdad? Mínimo más bajo, máximo más bajo, ¿verdad? Estructura bajista. Vamos a seguir cayendo, rebotando más bajo, haciendo lower highs y lower lows, máximo más bajo y mínimo más bajo. O tenemos, ¿verdad? Una estructura del mercado horizontal, donde tenemos relativamente iguales high y lows. Entonces, ¿por qué es importante la estructura? La estructura nos va a decir cuándo hay mayor probabilidad de que una nueva tendencia emerja. Y entender esto, sin comprar el bottom o sin vender el top exacto, te va a permitir capturar gran parte del movimiento. Entonces, reconocer esta estructura de quiebre del mercado va a ser sumamente importante. ¿Y cuándo se rompe una estructura? Entonces, una estructura alcista se va a romper cuando se forma el primer mínimo más bajo seguido de un máximo más bajo. Ya, un segundo, ¿qué puse? Se forman los mínimos más bajos, lower low seguido de un máximo más bajo, lower high. Alternativamente un máximo más bajo, lower high, produce un mínimo más bajo. Sí, bueno, es lo mismo, dicho al revés, ¿no? Ok, interesante. Esto indica que la tendencia alcista ha perdido fuerza. Ahora, quiebre una estructura bajista se produce con un mínimo más alto seguido de un máximo más alto. Ya, se produce un mínimo más alto, correcto, se produce un mínimo más alto. No. Sí, claro. Ya, estoy un poco confundido porque lo puse de dos formas y estoy tratando de leer y descifrar porque lo puse de dos formas. Ajá. Una estructura bajista se va a romper cuando hacemos un mínimo más alto seguido de un máximo más alto. Hacemos un higher low y un higher high. Perdón por eso. No, lo que no entiendo es por qué lo pongo dos veces. Un máximo más alto, pero ese es un mínimo más alto. Ok, sí, o sea, y después, bueno, claro, continúas en la tendencia, en la estructura, sí, obviamente, pero eso no es el quiebre ocurre acá, el quiebre ocurre con esta primera parte. Disculpen por eso, ¿verdad? No entiendo qué pasó ahí. Yo hice esto, pero no entiendo por qué lo puse de dos formas, no entiendo. Entonces, eso señala que en este caso la tendencia bajista está perdiendo momento. Vamos a recapitular, que me enredé muchísimo ahí. Ajá. La estructura alcista se va a romper, ¿verdad? El quiebre se va a producir cuando se forma un lower low o mínimo más bajo, seguido de un lower high o un máximo más bajo. Ahí, más nada. La estructura bajista se va a romper cuando se produce un máximo más alto seguido de un mínimo más alto, es decir, un higher low seguido, un higher high seguido de un higher low. ¿Ok? Ajá, importancia. La importancia es que cuando reconoces tienes que cambiar tu análisis. Estamos entrando a una nueva estructura del mercado, lo que indica que seguramente vamos a estar tratando diferente a lo que estábamos tratando anteriormente. Vas a poder identificar puntos estratégicos de entrada y salida, adaptarte a las nuevas condiciones del mercado, maximizando oportunidades y gestionando riesgos. Aquí lo van a ver mejor. Capaz la teoría es un poco confusa, ¿verdad? Pero básicamente cuando estamos en una estructura del mercado alcista, vamos a tener que el precio va haciendo
máximos más altos o higher highs seguidos de mínimos más altos o higher lows. Máximo más alto, mínimo más alto. Máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, pa. Fíjense, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más bajo. ¿Ok? Máximo más bajo. Ahora, esa línea que yo pongo es el quiebre de la estructura alcista cuando, seguido de un máximo más alto, hacemos un mínimo más bajo que el anterior. Aquí hay un quiebre. Aquí hay un quiebre. Y haber reconocido esto, te hubiese ahorrado... Bueno, aquí creo que caímos desde 10, perdón, hasta 3. 70% de la caída te hubiese ahorrado. Ahora bien, aquí podemos ver también cómo empezamos a entrar en esa estructura del mercado alcista. Veníamos de una estructura del mercado bajista, ¿verdad? Veníamos acá. Vamos a ver toda la acción del precio. En vez de estar brincando atrás hacia adelante. Tenemos un ciclo máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más bajo. Rebotamos por debajo del máximo anterior. Entonces todo está bien, marcamos nuestro low. Cuando cerramos por debajo de esa línea, acá tenemos un quiebre de estructura del mercado. Señores, estamos en tendencia bajista a partir de este momento. La estructura del mercado es bearish. ¿Ok? Entonces, cada rebote es una oportunidad de venta. Rebotamos, un máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo. Así, hasta que llegamos al bottom. Mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más alto. Mínimo más alto. Aquí es donde ya tenemos que empezar. Ok, tenemos un mínimo más alto. Ahora necesitamos nada más un máximo, un cierre por arriba de este nivel para tener un máximo más alto. La confirmación y quiebre viene cuando cerramos por encima de ese nivel. Y fíjense cómo después seguimos teniendo una estructura del mercado alcista hasta el cierre que les mostré anteriormente. Entonces, clasificación de las tendencias. Ajá. Las tendencias se pueden clasificar por marcos temporales, ¿verdad? Vamos a tener una tendencia primaria, que es la que representa la dirección principal del mercado a largo plazo. Dura meses o incluso años. Obviamente tenemos que ver gráficas de un mes, de trimestrales para reconocer la tendencia secundaria. Son movimientos más cortos que ocurren dentro de una tendencia primaria, ¿verdad? Pueden ser semanas o meses. Entonces podemos ver esta tendencia, ¿verdad? En gráficas de 4 horas, 12 horas, hasta un día. Y tendencia terciaria, olvídense de esto. Esto es más que todo para operaciones rápidas, que no es mi estrategia, así que tampoco lo puedo enseñar, pero ya vería gráficas de minutos, etc. Entonces, la tendencia, ¿verdad? También puede ser clasificada según el horizonte temporal. Puede ser una tendencia a corto plazo, una tendencia a largo plazo. Una tendencia a corto plazo dura días, semanas. Una tendencia a mediano plazo puede durarte un par de meses, semanas, meses. Una tendencia a largo plazo, meses, años. Una buena forma de reconocer las líneas de tendencia es usando las moving average, ¿verdad? Lo mismo, no me gustaría entrar en detalle acá porque yo no lo uso, entonces no puedo enseñar algo que no lo he usado, pero sé que mucha gente trata de posicionarse cuando la pueden buscar, a mí me es bastante, cuando la línea móvil rápida se cruza por arriba de la lenta y entonces te posicionarías, según esto te posicionarías según acá. Y cuando se cruza nuevamente a la baja, acá, ¿verdad? Es cuando te sale. Entonces, es más o menos para conocer cuándo la tendencia o la estructura del mercado trata de predecir cuándo va a cambiar. Yo no lo hago. Yo pienso que yo aquí incluso compré acá abajo y aquí yo vendí acá arriba y esto se volvió a cruzar otra vez acá y yo compré acá abajo. O sea, te está dando una señal muy tarde. Yo pienso que con análisis técnico y sentimiento del mercado tienes una mejor señal. No sé. Ahí lo ven ustedes. Mira, aquí estarías comprando. Para decirte algo, mira, yo aquí compré. Bueno, aquí se cruzó y aquí estábamos a 6.000, que es las dudas que le estaba diciendo antes. Yo llevo comprado en 4.000. Aquí se volvió a cruzar acá, ¿verdad? Esto es cercano, tiene que ser cercano a los 9.000, 10.000. Yo había comprado aquí a 4.800.
Aquí se cruzó, esto es cercano a los 45K, yo vendí a los 68K arriba. Entonces, no sé, pues, eso es lo malo de los indicadores. Dan señales muy, muy malas. Fíjense, esta es una de menor temporalidad. No sé ni por qué puse esas gráficas, la verdad. Propiedades de análisis técnico y directional bias. Ok. Eh, Propiedades, ¿verdad? La duración y resiliencia más que todo va a ser demostrada en las gráficas de altas temporalidades por el simple hecho de que las gráficas de altas temporalidades van a dominar sobre las gráficas de menores temporalidades, ¿verdad? Si estamos en resistencia en una gráfica semanal, pero estamos en soporte en una gráfica de 1 minuto, yo asumiría que estamos en una resistencia bastante fuerte y un soporte no muy fuerte, nada fuerte, para decirte otra cosa. Lo bueno, que confluencia entre diferentes marcos de tiempo te va a dar una gran ventaja sobre el mercado. Cuando tenemos un soporte que coincide en la gráfica, que es básicamente lo que estamos teniendo ahorita, por cierto, que coincide en la gráfica mensual, semanal, diaria, trimestral, etcétera, sabemos que es un soporte que va a ser visto por mucha mayor cantidad de traders, por consiguiente, vamos a tradear con mayor número de personas. Ya el capítulo está de casi 40 minutos y ya llegamos a mi parte favorita de este capítulo, que es zonas o niveles horizontales, soporte y resistencia. Se los juro que los únicos que han visto esta clase como la voy a hacer son los que han estado en la clase conmigo, porque nadie habla de soporte y resistencia como vamos a hablar de este nivel. Les voy a decir algunas características y cualidades de las cuales nadie presta atención y me han hecho tanto dinero de una forma tan estúpida entender esas cualidades que estoy seguro que este capítulo les va a cambiar la forma como ven soporte y resistencia, como ven el trading, como ven niveles horizontales. Eso es todo por ahora. Que estén todos muy bien y hasta la próxima. Bye.